Buenas noches, chicos. Ay, le hace Margarita. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo Buenas noches. están? Bien, Bien, bien. ¿Bien? bien. Margarita, acomoda mejor la compu porque se te corta la mitad de la cabeza. Ay, me dio media. Bueno, todo. A ver, ahí está, ya parece ser. Ahí está. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer un tema de estos de leyendas, de los leyendas urbanas que todo el mundo cuenta. Vamos a ver qué es esta energía, ¿vale? Vale. Entonces voy a contar de 3 a 1. Nico, quiero que observes la energía de estos como animagos que se llaman formas que cambian de forma aparentemente. Y quiero que observes esa energía, cómo la percibes. Fede, quiero que vayas a la parte emocional de estos seres. Quiero que localices alguno para ver qué sucede. Y Margarita, vamos a la parte sutil, a la parte más etérica de estas leyendas, de estos seres. Y voy a contar de 3 a 1 y van a buscar un ser que vive la transfiguración aparente en hombres o mujeres lobo. ¿Hombres o mujeres qué? Lobo. Ah, lobo. 3, 2, 1. Fede. Es una sensación como de vacío, Ira. Ujú. Es como un vacío profundo y no se encuentra, pero cuando me voy como a la parte mental, es como confusas las sensaciones, porque es como que este ser no entiende o no es consciente entre su forma física humana y su transfiguración al lobo. O sea, Entonces, existe, a ver, en permíteme, ese momento la mente se corta. ok. Entonces, existe esta transfiguración física y emocional de una persona a esta forma. Sí existe, pero percibo que es más bien Ujú. para una forma masculina que para una forma femenina. Ok, observa cómo esto se presenta, qué factores influyen desde el nacimiento de este ser, desde su gestación, para que viva esta transfiguración eh, aparentemente física y emocional. Nicolás, Lo primero que yo observo, Iracema, es como un espejo, como un cristal espejo así redondo que tiene bordes dorados, que imprime hacia afuera así como la pata de un lobo. De la pata del lobo aparecen tres formas. En la primera es como un proceso mental, es una energía mental que absorbe y como que aplasta los hemisferios y hace que la parte de atrás, que sea como la más instintiva, se coloque adelante y de alguna forma revuelve como los procesos del pensamiento, como si fuera una locura instantánea. En la otra energía en la que está en medio Iracema aparece algo muy curioso porque es como si las células del cuerpo
voltearan su composición, se colocaran hacia el frente y se endurecieran, como si la concepción de la piel cambia en un sentido de rigidez y existe mucha más soltura en las coyunturas que implican movimientos prontos, o sea, como si los tobillos cambiaran de lugar o se hicieran más grandes, como si las rodillas se endurecieran y toda la parte de la espalda y los omóplatos se volvieran como más anchas. Y en la tercera forma, lo que yo veo, Iracema, es la energía de un sueño, de cómo esta imagen como de monstruo lobo sale del sueño como un egregor físico y después regresa a la misma mente y se vuelve a acoplar al cuerpo. Ok. En esta manifestación física, bueno, no creo que a un hombre le salga trompa y orejas y cosas así, pero ¿qué es la primera necesidad básica que este ser experimenta? O sea, ya sea el sueño, la alimentación, el apareamiento, ¿qué es lo primero que se manifiesta físicamente en este ser? Margarita. Yo veo unos lobos corriendo en una pradera, en un bosque, y veo como hay unos seres que están volando encima de ellos. Hay un momento que pensé que era una especie como de brujas, porque son seres que están volando o están sobrevolándolos a ellos y van capturando la esencia, como el espíritu de ellos, y esto les está permitiendo a estos seres voladores poder tomar primero las cualidades que trae el lobo y tomar una apariencia más física, una apariencia que les ayuda a ellos a caminar sobre la superficie de la tierra y comer animales, comer vacas, poder depredar. Y comerse todo, toda la parte, los animales, todo, 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 y van dejando solamente la parte del cuero del animal y esto lo hacen en grupos, ellos vienen en grupos y en manadas y también, aparte pues de comerse los animales y depredarlos y de comer la carne viva y todo, y las vísceras, empiezan ellos a sentir que este alimento los va a ellos fortaleciendo y pueden caminar en la luz y en la oscuridad, pero se vuelven fuertes, se vuelven unos animales que tienen estas capacidades, tienen astucia, tienen visión, pueden caminar, pueden ser sigilosos, van en manadas, se ayudan, pero, pero sí, sí van caminando y cada vez la manada va siendo más grande, más grande, más grande. Pero estos lobos no mueren. Cuando ellos toman la energía de estos animales, ellos siguen su rumbo, como que toman y, y toman como cuando toman esa parte los controlan, los dominan a ellos y estos lobos van tomando o van siendo como fieles amigos, como perros, se vuelven como fieles perros amigos de estos grupos de seres que vienen. Ok. Observa qué condiciones, no sé, puede ser atmosféricas del ambiente o de las animales que ellos depredan, tienen para poder ellos convertir su energía en este depredador de manada. Fede. Bueno, yo percibo los fetos humanos Ujú. como, como con una química distinta, Ira, que tiene un exceso de testosterona y como que a pronta edad los vuelve más peludos. Es como la característica más evidente en el cuerpo humano, O sea, son muy pero velludos. muy velludos. Pero sí, por ejemplo, son personas que por el tipo de hormona percibo como un líquido amarillo en su concepción, como una forma química que presentan que cuando combinan hormonalmente
puede gestarse esta posible transfiguración en el cuerpo físico. Es como que la transfiguración no es tal como la leyenda, que Ujú, modifica absolutamente todo el cuerpo, ujú, pero sí veo, por ejemplo, que la parte genital crece mucho, que la parte de las piernas se hace, como decía Nico, más más flexibles, más largas, como que tiene capacidad de caminar mucho más rápido. Y sí percibo como ese ensanchamiento hacia los laterales que hace que como el cuerpo se infle de alguna forma, pero no percibo que sea, por ejemplo, en momentos muy cortos. Es como un proceso de cambio del cuerpo que se da por determinados periodos en el que la persona se mantiene así tanto día como noche, pero que por la noche manifiesta como más exceso de ese químico en el cuerpo y hace que se active más esa forma de ser como musculoso, grande, ancho, como un hombre gigante es. ok. Este exceso de químico del cuerpo que viene desde su creación, desde la junta del óvulo con el espermatozoide, observa quién aporta esta característica, ya sea o el papá que presenta esta misma característica o la mamá que la pudo haber heredado, no lo sé. ¿Tú qué ves? Nico. Mira, Mm, yo veo y siento, porque es una instancia como de olfato, ujú, pero no es en sí un olor, porque es muy visual a pesar de la confusión. Tiene que ver con el sentido primero del género que mismo está representando. Porque yo percibo que pudiera darse en aspectos femeninos, aunque mucho menos, pero cuando son hombres varones, como hombres lobo o varones, eh, es instintivo y es atacante al sexo opuesto. O sea, lo primero que el cuerpo pide es sexo, ujú. aparearse, pero si con el primer cuerpo que se encuentra es otro masculino, se lo come. Ok. Observa cómo él, o sea, huele a su presa. Por ejemplo, si es un hombre que se encuentra una pareja, si es un hombre o una mujer, cómo él decide, cómo el instinto va decidiendo a quién ataca y con quién se aparea o cómo es que lo Es maneja. por sexo, o sea, él se Ah, aparea con las hembras y come a los hombres. ok. Y entonces, cuando ataca a otro varón, ¿qué es lo primero que ataca del ser y cómo es esta posición, o sea, esta forma de atacar a la víctima sexualmente? Puede ser en este sentido, o le encanta, o la viola, o cuál es su estrategia. Margarita. Bueno, yo veo que ellos tienen una preferencia en animales que están pastando, animales que no se mueven mucho como una gacela, porque estos animales que pastan tienen más energía, porque ellos pueden consumir más energía de ellos. Y después estoy viendo una imagen, cómo ellos empiezan a comportarse en manada. El olfato es importante porque llevándolos ya a un plano físico, como trabajan ellos en grupo, tienen la capacidad de ellos de oler, no solamente de oler la sangre, sino pueden olfatear el miedo y pueden conseguir presas muy fáciles, humanas, para el consumo energético de ellos. Y por otro lado también estoy viendo, es que hay muchas imágenes que se empiezan a sobreponer, porque también veo una cantidad de almas o de humanos que van caminando, que ellos van caminando en línea y van caminando uno tras otro. Y cómo van uniéndose estas formas de humanos, que son humanos débiles, humanos que necesitan ir uno detrás de otro, manada, como en rebaño, y esto los lleva a ellos como a rodearlos. Cuando rodean a estos humanos miedosos,
empiezan a consumir su energía, pero todo está muy basado en el olfato. El Ujú. oído también es otro sentido que ellos también tienen desarrollado. Pero, y por otra parte, hay otra imagen que también se muestra de estos seres que salen de estos mundos intraterrenos y entran y consumen alimento, y parte de este alimento que ellos llevan, lo llevan también a estos mundos intraterrenos. Es como si ellos pudieran trabajar en diferentes áreas o en diferentes terrenos en el planeta y, y pueden manifestarse en diferentes realidades. Ok. Eh, bueno, no sé. Como hay diferentes razas de perros y como hay diferentes también, por ejemplo, de humanos, que están los blancos, los amarillos y los nórdicos y los no sé qué y los mestizos y todo eso, supongo que en esta situación de lobos puede ser igual. ¿Cómo se distinguen unos de otro? ¿Y hay algún respeto hacia los clanes o no hay, o hay enfrentamientos? ¿Cómo es esta forma energética en las que pueden ir quizá dos seres o dos manadas diferentes por una presa? Fede, Nicolás iba a decir, Fede. Percibo óvulos ir muy débiles, muy debilitados, como energéticamente aportan como muy poco, pero sí percibo un esperma que tampoco tiene una fuerza significativa. En esa fusión el esperma tiene como más influencia, pero hay una característica que está dada en el líquido amniótico de la bolsa de la mamá. Ah, Es como que si en la bolsa el líquido va mutando en el proceso del embarazo. Y ujú. no sé si es algo que corresponde como hormonal de la madre o algo anímico, pero veo cómo va cambiando de tonalidad el líquido en el que está el bebé. Ok, ok. Entonces, ahora vamos a ver este embarazo de este bebé, cómo se presenta y cómo lo va viviendo la madre. Ujú. Nicolás, no te oigo, Nico. Veo las mismas tres concepciones que veía al principio, cada una respondiendo a la pregunta que tú das. Por ejemplo, cuando esta transformación es mental, cuando se provocan como estas locuras instantáneas, Ujú, el ataque a la mujer es completamente en un sentido pues invasivo. ujú, Tocan, agarran, meten mano y todo, y porque es muy visual, entienden el cuerpo de la mujer y en el cuerpo del hombre lo atacan directamente a la cara, van contra la ah, cara, cuando es como cuando es una locura instantánea, donde yo veo que se mueven las células, Ira, y que veo que de alguna forma estas partes que hacen el impulso y la velocidad y la fuerza, como que se engruesan, eh, veo que van directamente al pecho y al corazón, se comen el corazón. Y cuando veo que son estos lobos que salen como en sueños, ujú. van y se comen los pies. Y Los cuando es pies, hacia los pies, ajá, de los pies a la rodilla se comen. Entonces, uno ataca la cabeza, uno ataca la cara, otro al corazón y al pecho, y el otro a los pies. El único que se come un órgano es el de en medio, el que se come el corazón. Y en el sentido del coqueteo hacia la mujer, como te digo acá, el que es como una locura es invasivo, es como una violación invasiva. En el del sueño es totalmente consexuado y es como si ya fuera como parte del objetivo, porque entra en el sueño la bestia y le hace el amor a la mujer. Y en el de en medio es como una cuestión como de reto, Iracema, porque llega un punto en que la bestia, al ya sentirse casi al cerca del apareamiento, pierde toda fortaleza para convertirse como en un perro
grandote. Entonces, hay una parte que juega también la hembra que tiene en contacto como con estos seres que se transforman, porque es como si llega a haber compasión y lo acepta también. A lo mejor no es como el amor y a lo mejor viene un poco implícito el miedo, pero esta de aquí es la que veo que es como aceptada también. O sea, es una, vamos a decirlo así, es una lujuria un poco desmedida y grotesca. Y como dominio también, o sea, también como que la mujer en este sentido con estas bestias entra también la parte como también del dominio en ellas. Ok, observa si en esta forma hay, bueno, porque ustedes dicen que se desplazan como en grupo o en manada, observa si hay un líder y qué características tiene el líder o no hay líder, no lo sé, y si lo hay, qué características tiene para que los otros lo respeten o guarden su territorio. Margarita. Bueno, aquí yo veo dos bandos de lobos. Hay uno, pero veo un número tres también, que veo que es un lobo solitario. Y es el lobo que está en cuevas y es un lobo que permanece aislado del mundo. Pero estoy viendo otra manada de lobos que tienen como unos tonos blancos, unos tonos muy brillantes. Y estos lobos son manada, se protegen en manada, están en grupo. eh, um, sí tienen, ellos sí tienen un líder, tanto los que están aquí, los que se ven, los bandos de los buenos y los bandos de los malos. Estos bandos de los buenos van en grupo, pero entre ellos se apoyan, entre ellos se cuidan y van caminando y ellos mismos van liderando los más jóvenes, pero protegen a los viejitos. Siempre están Ah, protegiendo la sabiduría y esto hace que ellos rodeen, para ellos son como una joya. Y por otro lado están los oscuritos, los que se ven, los que salen en la noche, los que tienen, se ven negros, se ven de mayor tamaño y los ojos se ven rojos. Y ellos lo que hacen es caminar muy sigilosamente, caminan, ven, detectan la presa, la olfatean, tienen esta capacidad de olfato de las de emociones y de los miedos y la rodean en círculo, la van rodeando hasta que la tienen tan acorralada que esa energía que está emanando este ser que está, puede llamarse un animal o una persona, y esto lo toman, lo toman como alimento y este alimento toman el alimento energético, pero también toman también la carne. Entonces estos son unos depredadores de la noche y el otros son unos protectores de la sabiduría. ok, a ver, en esta cuestión de este juego de poderes hay lo que se conoce hoy todo el día en el macho alfa, el macho no sé qué, Mm. hay eso y cómo se presenta y cómo van ellos manifestando su liderazgo. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, yo percibo también un poco así como dice Nico, acá en la parte de la gestación como divisiones. Y percibo, por ejemplo, que una gran parte se da como a través de violaciones, Mm, en donde la mujer no desea esa relación sexual y queda embarazada. ujú. Pero también percibo como otra forma en la que la mujer está como en consenso con esa relación, con esa pareja, pero es obligada a hacer esa gestación, como que no quiere, en ningún momento la mujer desea ese hijo. Ok, Percibo sí también otra cuestión energética de la anatomía de la mujer cuando está embarazada, que uno la ve de costado y ve la panza, toda la anatomía de la mujer se rompe en la parte del bebé, Ira, donde está la panza. Es como que no tiene esa parte energética, como que se retira hacia atrás, hacia la espalda. ok. Fíjate una cosa muy importante. El líquido amniótico en una mujer embarazada
está compuesto, sobre todo el primer trimestre, que es cuando el bebé necesita ser más alimentado para crecer y todas estas cosas, está hecho de plasma materno. Este plasma también está compuesto por muchas proteínas, muchos hidratos de carbono, muchos glúcidos y sobre todo electrolitos que ayudan a que el feto se vaya desarrollando. ¿Cómo es que líquido amniótico en esta panza de esta madre que está gestando a esta criatura va dándole estas formas de alimentación y qué es lo que más toma este feto de la madre y qué efectos tiene en la madre un embarazo así? Nicolás. ¿Me escuchas, Ira? Sí, 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 sí. Perfecto. Mira, em, hay una transpolación que se encuentra en en estos sentidos, Ira, pero yo lo que veo es que que se manifiesta como una locura no tiende a seguir un liderazgo Ah, porque el mismo choque mental le causa siempre estar como en estado de defensa, como de ataque. ajá, El de en medio sí llega a ser instintivamente grupal. Cuando se encuentra con otro de su misma especie, puede llegar a convivir con él e incluso coordinarse para realizar un ataque en conjunto. ujú, Y el que es en el sueño, lo denoto también solitario, pero porque lo veo envuelto como de un secretismo completo, o sea, es como algo que se guarda para sí, no es algo que desearía que los demás o nadie entendiera que tiene esta capacidad. Entonces solamente uno lo veo como grupal, los de otros dos los veo como muy solitarios. ok. En este secretismo que tienen las personas que tienen esta característica y que se mueven a través de los sueños, ¿qué es lo que van buscando a diferencia de los otros? Porque se mueve energéticamente, se mueve en dimensiones, se mueve en el tiempo, se mueven muchas cosas. ¿Qué es lo que él va buscando que los otros quizá no busquen o busquen características diferentes? Margarita. Bueno, esto me lleva a un paralelo y me conecta con la evolución del humano en la Tierra. Ah, ok. Y esto me lleva a lo siguiente y a lo que estoy empezando a percibir y es cómo el humano tiene su emoción, tiene su mente, tiene su conexión sutil, tiene su conexión con la tierra. Cuando me conecto con este lobo o con esta manada de lobos o que es protector, que es este protector que cuida la sabiduría, que trabajan en manada, trabajan en grupo, se respetan a ellos mismos, esto me lleva a una conexión muy emocional, y me lleva mucho a la conexión con la mujer que protege su útero, la mujer que está protegiendo su sabiduría, la mujer que quiere que esta sabiduría que está también aquí resguardada vaya yendo generación tras generación. Y esta propia sabiduría es la que le corresponde también a la esencia. Por otro lado, empiezo a ver la otra parte de este lobo oscuro que está representando toda la parte que conecta con la tierra, la parte más racional, la parte como el mismo humano produce el miedo porque es una forma natural de él y cómo el mismo humano consume su miedo y se puede volver adicto a ese propio miedo y puede también conectar con humanos que tengan esta misma condición depredadora que se comen su propio miedo. Hay una conexión con los cuerpos más densos y con la conexión más sutil, pero hay otro punto que también empiezo a ver cómo el lobo, a través de su combinación, o sea, con las combinaciones en su genética, lo Ajá. volvieron dócil, Ah, lo volvieron hicieron como razas perro. exacto, y lo volvieron el perro fiel, el perro dócil, y lo que hicieron fue dormir todos estos instintos naturales del ser, de este ser que ves, digamos que viene mucho más atrás del humano que estamos viendo en este momento, y cómo
este lobo que entra en un estado de meditación, en un estado solitario, es esa condición del humano, es esa condición del humano antes de llevarlo a conectar con la manada para poder continuar con esta experiencia humana y con esta aventura que lo está llevando a vivir lo que es el humano de hoy. A ver, aquí hay algo interesante, porque dices, en esta forma se duermen los instintos, pero estamos hablando de dos tipos de varios tipos de energía. Esta que viene del intraterreno, como tú lo decías, del humano que está en la superficie y de estas energías que van volando, ¿no? Y que Sí, empiezan a ponerse en sintonía con algunos seres o con algunas cosas para poder ejercer su alimentación. Entonces, en este sentido, ¿hay alguna importancia o alguna eh, forma en que se mueve, por ejemplo, esta energía, hablando de estos tres casos, cuando, por ejemplo, hay cambio de estación o cuando hay solsticios o cuando las lunas cambian o cuando las mareas suben o cuando hay temblores y terremotos, o sea, cuando la Tierra tiene algún efecto en su constitución que estas energías se mueven o no según lo que se ve energéticamente. Fede. Bien, yo percibo como un consumo de exceso de proteico, como mucha proteína y, Ujú. y muchos aminoácidos, a tal punto que también percibo como en la mujer una forma en la que los aminoácidos veo como aceite y veo como si este aceite de que representa esos aminoácidos se va consumiendo por el feto y la mujer se va como deshidratando en la parte del cerebro y en la intramusculación y produce como migrañas y como calambres en la mujer. También percibo mucho dolor como en la parte de la cadera y en los huesos de la cadera y leves pérdidas durante todo el embarazo, pero también hay una característica del líquido amniótico, es que la mujer va produciendo como un exceso como de azufre, algo así, porque se siente como un aroma de azufre en la forma en la que la mujer va provocando el querer perder ese hijo. Es como que el rechazo tan fuerte hace que su líquido amniótico vaya modificándose químicamente y genera una forma muy hostil para el bebé en el que hay carencias de determinados nutrientes y lo único que puede optar por consumir es más esta proteína y este aminoácido que termina consumiendo del mismo cuerpo de la madre. Entonces es un embarazo como muy doloroso y sufrido para el cuerpo de la mujer y para el niño también. Ok. Observa, Fede, cuando este parto se da y cuando este bebé con estas características nace, cuando él empieza a desarrollar esta capacidad de conectar con esta parte animal que él tiene en sí. Nicolás, no te oigo, Nico. ¿Me escuchas? Ahora sí ya. El sincretismo Iracema tiene que ver porque esta capacidad está envuelta de un tono abusivo, o sea, es un secreto para este que tiene esta capacidad de moverte a través de los sueños porque su objetivo es manipulativo sexual Ah, y destructivo aparentemente en cuestión de fuerza para cuando ataca, porque se come los pies, hablo de la fuerza del movimiento. ujú. Oh, ok. Observa esta persona eh, antes de acceder a esta energía que ya viene instalada en él o puesta en él, eh, ¿cómo
empieza él esta forma energética de transformación, cómo él entiende que esta energía lo vuelve un ser energéticamente un poco diferente a los demás. Margarita. Bueno, yo me voy de nuevo a la imagen de estos seres que están Ujú, sobrevolando a estos lobos y yo veo a estos lobos como los humanos en la Tierra que fueron libres y que caminaban y corrían por el planeta Tierra y eran parte de ella. Y cómo estos seres, cuando empiezan a conectar con ellos, cuando veíamos que tomaban la parte de su alma, es cuando hacen estas combinaciones y hay una hibridación de estas dos, digamos, de estas dos razas. Y contestando tu pregunta, sí, hay una conexión porque cuando hay esta mezcla, hay una necesidad de conectar con con esta oscuridad de estos seres. Hay una necesidad a través de los ciclos de la Tierra, que es una forma que está en el humano, está puesta en el humano por esta hibridación. Y por otro lado, lo que hace esta otra parte de este lobo que corría por la Tierra libremente es esa búsqueda de la libertad que tiene el humano, pero hay una parte que lo lleva a ir hacia estos cambios de luna para poder encontrar su propio origen, pero es por la misma energía que está entremezclada. Por eso es que cuando este lobo entra a estos puntos de soledad es cuando él puede entrar y conectarse realmente con lo que él es, con su energía original. ok. ¿Cómo originalmente se prestó esta mezcla para hacer esta hibridación entre el humano y esta especie, este lobo? Observa ahí, observa si es algo natural, si es algo impuesto, si es algo manipulado, cómo lo percibes. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, lo primero que percibo es cómo el niño nace con una cierta desnutrición y sí se percibe como una sensación curva en la lengua, como que si la lengua quedara hecha una U. Y cuando el bebé comienza el primer contacto como con el pezón de la mamá y con la leche materna Ajá. o con una nutrición, un alimento, es como cuando se empiezan a despertar determinadas terminales neuronales en el bebé que van relacionando esta manera de supervivencia animal. Mm. Entonces, observa esta manera de supervivencia animal que en alguna forma todos los seres humanos la tenemos. Observa cómo es en un ser humano que no tiene esta característica y cómo es en el que tiene esta característica. Nicolás. Ujú. Mira, ellos perciben esta transformación a partir de como un previo ritual de acceso. Es como si esta adquisición no es innata, o sea, no la obtienen en base al nacimiento, la desarrollan a través de un proceso de ritual que les permite no invocar, pero sino transformarse o tomar la figura a través de este concepto de dimensiones en el campo onírico Ujú. para así atacar Iracema. Yo veo que en los rituales ellos entregan las uñas de los pies y entregan, si son hombres que nunca tuvieron circuncisión, entregan el prepucio, y si ya tuvieron la circuncisión, entregan como un pedacito de tela que recubre un testículo. Y como Ah, lo ponen así como un recipiente, como un cáliz, y hacen distintas como llamativos así al aire así. ¿qué tipo de ritual es el que hacen? Explícanos si es un ritual chamánico, si es un ritual de alguna forma en que ellos se unen o se congregan o cómo es. Mientras vas ahí, Margarita.
Bueno, aquí yo veo que cuando el hombre tiene y esta hibridación, se le despierta en él este instinto, ¿no? Que este instinto es querer tomar de los animales estas cualidades para él mismo, ¿no? Para sentir que él tiene o está superdotado por ciertos sentidos que no tendría si no tomara la energía de este animal. Pero eso es una parte que tiene el humano, porque hay otra parte que es una parte buena, por decirle o por darle un nombre, que no está en él. Es como si el humano estuviera dividido en dos partes, ¿no? Como en dos caras. Hay esta parte que es esta parte cruel que tiene el humano de tomar, pero hay esta otra parte que es esa parte noble, que es esa parte bonita, que es esa parte pura que tiene el ser humano, y es como esa lucha entre esos dos humanos, ¿no? Que luchan por quién es el que va a ganar, quién es el que quiere tomar, quién es el más fuerte, quién es el que puede alimentarse de él mismo por los poderes que puede llegar a tener. Yo lo veo como una dualidad, ¿no? Y lo veo que se representa y que se puede manifestar en ciertos momentos donde el humano tiene que sacar esa necesidad de depredar, de tomar, de absorber, de esclavizar y de conquistar. Y está esa otra parte del humano que puede llegar a ser muy fácilmente conquistada, ¿no? Si no logra él equilibrar esas dos partes. O sea, el humano en determinados momentos es depredador y en Mm, determinados momentos se vuelve depredado. Pues por, exacto, como la víctima y el victimario. ok. Entonces, observa esta energía de víctima y victimario, cómo es que las personas normales, por decirlo de alguna manera, lo van viviendo en su día a día y qué energía es la que más conecta con ellos. Fede. Bien, en todo se da una conexión entre la lengua, el cerebro y la parte genital, como la parte sexual de la persona. Pero el proceso de un humano normal, por decirlo así, va lengua, toca esa lengua, la información va hacia el cerebro, hace una conexión neuronal que baja por la médula espinal y va en columna en una sola línea a la parte genital del bebé. Y ahí genera como una sensación en la parte genital y bueno, y después se repite el mismo ciclo. En el que nace con esa característica más llevado al lobo, hace contacto con la boca, va Ujú, al cerebro, sale las neuronas hacia la frente, hace una red neuronal externa, pasea al espacio en donde está en ese momento y vuelve a la parte genital por delante. ujú. O sea, hace como un panorama del ambiente en donde está y cómo sobrevivir a ese ambiente. Entonces es como si tomara las mismas memorias del ambiente y la experiencia que el ambiente le ofrece para él estar como pues, al acecho o a la defensiva o en espera de que algo pase. Exacto. Observa, esta persona cuando va creciendo y llega a la adolescencia, en comparación con una persona normal, ¿qué cambios los diferencian? Mientras vas ahí, Nicolás. No te oigo, Nico. Mira, el ritual Iracema Ujú. es meramente solitario, Ah, ok. es algo que no se hace a nivel grupal por la intención de esta intimidad que se ve envuelta a la hora de entregar, Ok. pero sí es un ritual que puede llegar a ser heredado o Ajá. transmitido vía oral. Yo veo que se encuentra más cerca del rasgo del chamán, pero puedo alcanzar a visualizar personas en espacios de poder que también lo han podido utilizar y personas que de alguna forma llamaríamos comunes, con trabajos y familias, situaciones comunes, que también lo han llegado a utilizar. Ok. Depende de que llegue a ti la información. Ok. Entonces, dices, es un ritual solitario. Quiere decir que lo practica esta persona
y alguien más. ¿Quién es o quién percibes que es el alguien más encargado de llevar, por ejemplo, la perpetuidad en la tierra de estos rituales? O sea, que se vaya esparciendo este conocimiento, ya sea de boca en boca o de generación o no sé, como sea. ¿Vale? Margarita. Bueno, aquí la víctima, aquí yo la veo en su cuerpo energético, encorvado con la cabeza hacia abajo, tiene miedo acá en su pecho, tiene un corazón pequeño y el hecho y el punto es que el tener su cabeza encorvada, así mirando hacia abajo, su cabeza está metida en el primer chakra, él está en un modo sobrevivir. Mm, Entonces ahí él está está parado en esa condición y su cuerpo siempre está en una forma de bolita. Es una forma emocional, pero es una forma que se va combinando con la parte emocional y con la parte de sobrevivencia, donde él siente que en esta postura él siempre está sometido y el mismo sometimiento le permite sobrevivir, porque si él se alzara y levantara su cara, él va a sentir que es castigado ok. y su propio cuerpo, la anatomía de su propio cuerpo, por más que se vea elástica, pero es un cuerpo que se ve pequeño, es un cuerpo que se ve reducido y sus piernas son muy corticas. La forma en que él va acomodando sus brazos, siempre está acomodando sus brazos hacia atrás, como si sus brazos estuvieran amarrados y como si él no tuviera una capacidad de abrazarse a él mismo ni de poder abrazar el mundo, por la propia limitación y por la misma postura que tiene su cabeza en su primer centro energético. Ujú. El que es el victimario, él sí tiene tres cabezas. Ah, tres Él tiene cabezas. una, sí, él tiene una capacidad de líder, es el que tiene una capacidad de poder observar hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Su cuerpo, por supuesto, es mucho más grande, es un cuerpo que intimida. Por ser líder, tienen ornamentaciones en su cuerpo, en su cabeza, y tiene, y la sensación es que tuviera muchos brazos, tuviera muchas piernas, porque tiene una capacidad y una agilidad mental que por supuesto el que es la víctima no la tiene. Por eso en estos dos arquetipos hay una postura eh, diferente y es una postura, y aquí hay doble alimentación, porque el victimario se alimenta de la sumisión que tiene esta víctima, pero el otro, en la propia postura de sentirse sumiso, también se está alimentando de la víctima porque él también le está proporcionando una aparente seguridad. Entonces, aquí estos dos arquetipos que habitan en nosotros en ciertos momentos de la vida actúan eh, y tienen como esa capacidad de sobrevivir, también de observación. Entonces, aquí cada parte sabe cómo manejarse en ciertos territorios, en ciertos momentos de la vida. Ok, fíjate bien. Dices, aquí cada uno aparentemente por cómo la experiencia de lo que hay en el exterior los hace moverse de una o de otra forma en cualquier territorio de la vida. Mm. ¿Cómo es que ellos van moviéndose a la vida? Claro, ellos dices que tienen esta sensación de manada y todo. ¿Cómo lo hacen en la vida familiar, en la vida de trabajo, en la vida de pareja y sobre todo cuando van pasando los años y cuando ellos se están haciendo viejos y llegan a tocar esta parte que decías tú al principio, de este lobo sabio, de este lobo de respeto, de este lobo que de alguna forma va llenando a los lobitos pequeñitos de sabiduría, de experiencia y de congruencia, aparentemente, esta energía. Fede. Bien, yo percibo como un adolescente perseguido, digámoslo así, pero es como que se sintiera perseguido por sus propios ojos. Ujú, Percibo como su parte energética, al llegar a una determinada edad de tanto percibir hacia afuera, va creando unos ojos traseros como en la parte alta, como más arriba de su coronilla, pero atrás, como que va mirando la vida desde atrás de su espalda y se mira a sí mismo y hacia más adelante.
Entonces va produciendo como una conducta en esa persona como de sentirse mirado y de sentirse observado todo el tiempo y es una persona como muy silenciosa, pero que usa los ojos para manipular. Percibo que su mirada es tan penetrante y fuerte que genera incluso cambios en la voluntad de una persona solo con la mirada. Y es como que si él se maneja también telepáticamente hacia la otra persona Ajá. a través de los ojos. Y va mutando voluntades en base a lo que él va queriendo sin expresar verbalmente, porque veo que como un bloqueo en la parte de la garganta, como que no hay expresión verbal. Y Ok. sí percibo una característica bien particular y que se da, que es como un fuerte orín, como un, un olor muy fuerte. Ajá. Ok. Entonces, quiere decir que él va desarrollando o va introduciendo su voluntad en la de los demás de forma consciente. Él sabe que lo está haciendo y lo está haciendo de manera directa hacia una persona para conseguir qué. Mientras vas ahí, Nicolás. Es en el sentido de la experiencia que se realiza el contacto, Iracema. Cuando estos seres entran en este proceso del ritual, Ujú. empiezan a soltar de alguna forma en la actitud consciente ciertos rasgos del control que obtienen cuando entran a este proceso a través del sueño. Ah, Es como si hacen un intercambio ujú. energético, pues no es con una entidad en específico, pero pareciese como un tipo de imagen arquetípica que se llama a sí misma Manor y aparece como un enorme lobo de 3 cabezas. Ujú. Manor Cerbero, dice. Un lobo de 3 cabezas. Ujú. Ok, prepárate para que me permitas hablar con él, ¿vale? Margarita. Bueno, aquí yo veo una hibridación. Esta víctima y victimario es una hibridación del ADN. Ah, ok. Esta hibridación del ADN está conectada con los tres cerebros, el reptil, el límbico y el neocórtex. Esto hace Ujú, parte del desarrollo del humano en la Tierra y esto también pues me va conectando con esta hibridación de este lobo que también simboliza al hombre, el ujú, hombre lobo, que ha sido hibridado y que él mismo ha sido domesticado. Pero esto no quiere decir que hay una parte instintiva de los perros que en ellos siempre se manifiesta muchas veces un alfa, que ese es el alfa que tenemos todos nosotros, que es el líder, y ujú. también representa a este ser que ha sido domesticado y que ha sido, se le han adormecido parte de sus cualidades. Entonces, ¿qué pasa? Tú me decías, ¿cómo puede actuar esto en la familia, en la pareja? Esto es por estímulos. Estos Ah, ok. estímulos se van presentando de acuerdo al punto o al cerebro que va tocando. Ese estímulo llega, digamos, al reptil. Ahí el humano empieza a actuar en el modo sobrevivir. Si es Ok. en el límbico, en la parte emocional, y si es en la parte racional o en la parte del neocórtex, esa es en la parte del discernimiento. Entonces, todo esto hace parte de un juego de vida, podríamos llamarlo de esta manera, porque este juego de vida hace parte de las experiencias, y en este juego de vivir ciertas experiencias, el humano puede estar desarrollando unas capacidades mucho más profundas en la parte del reptil. Entonces este ser se vuelve demasiado básico, demasiado sobreviviente, demasiado con una necesidad de sobrevivir. Puede estar llevándolo a una sexualidad muy genital y así sucesivamente. Él puede estar caminando digamos, en estos estímulos de los cerebros, pero Ujú. yo siento que el humano siempre camina en ciertos momentos de su vida o se vuelve como muy primer chakra, o se puede volver muy emocional o se puede volver muy, muy racional. Todo depende de la forma como él se va moviendo, de la forma como él caminando, de la forma que él va observando en qué momento tiene que actuar como la víctima y en qué momento tiene que actuar como el victimario.
porque esto lo lleva a él a un ser manipulador en ciertos momentos de la vida. Y fíjate que el ser manipulador viene de la víctima y del victimario. El Claro. victimario manipula, pero la víctima también manipula. Entonces ambos se vuelven unos juegos de vida que le van permitiendo a él caminar en la vida con estrategias y estas propias estrategias lo van volviendo a él em, como un sabedor de la vida, ¿no? Y aquí se abre esto en dos caminos, o tomas este camino con la sabiduría para volver a llegar a este lobo que puede caminar con esta forma sigilosa, observadora, pero no dual, o te puede llevar a la otra forma. Entonces, todo esto hace parte de lo que los animales también están mostrándonos, lo que pues, somos nosotros, y todas estas cualidades que están puestas en el humano, ¿no? Y que ha sido parte del desarrollo como raza humana. Ujú. Ok, en esta hibridación del ADN, donde vemos esta parte, ya sea del límbico, del neocórtex o del reptiliano, lo que sea, cómo empieza a manifestarse en nuestra vida esta forma de la dualidad de víctima o victimario. Es algo que viene aprendido, es algo que viene implantado dentro de esta hibridación o es algo que traemos por una herencia como especie. ¿Cómo lo percibes tú, Fede? Bien, lo que percibo es que al principio son cosas muy simples, como en la edad de la adolescencia, como obtener algo que quiere comer y otra persona está comiendo esa comida y él simplemente con el hecho de manifestar pensando y apuntando sus ojos a determinado lugar porque no mira directamente a la persona, hace que esa persona invite esa comida sin que él se lo pida verbalmente. Ujú. Y en la adultez percibo eso como en una manipulación a nivel sexual, como una seducción silenciosa, como una forma de manipular la voluntad de una mujer o de un hombre en algunos casos, Ujú. de mujeres que tienen más esta característica, que se da muy, muy poco, como decía Nico, pero hay. Y se manipula esa forma en la que la otra persona accede a la relación sexual genital. Ok. Entonces, esta manipulación es consciente, por lo que me dices. Sí, Ok. en algunos puntos al principio es como que si lo maneja y lo va aprendiendo. Ujú. Ok. Espérame ahí. Nico, ¿me permites hablar con Manor? Menor. Ujú. Manor, Un trato. ¿un trato de qué? Yo ofrezco un trato. ¿Un trato para qué? Mm, Para adquirir lo que deseas. Bueno, ¿y tú cómo sabes yo qué deseo o qué no deseo? Como hombre siempre deseas. Ok, bueno, como humano es lo que quieres decir, ¿no? Claro. Ok, pero yo lo que único que quiero es información. Cuéntame qué características tienen estas personas humanas que en estas formas oníricas vienen hacia ti para adquirir algo, no sé qué, y tú qué les das o qué les ofreces. Tienen una capacidad mental poderosa. Ujú. Son capaces de concretar estructuras de pensamiento completas y finalizar sueños. Mm. Son personas con una ambición que se les ve por detrás de los dientes. Vienen con un objetivo adquisitivo siempre. Ujú. Siempre desean obtener algo.
Así que les ofrezco una capacidad, la capacidad de irrumpir en los campos oníricos de otros Ok, y la transfiguración de su energía para poder ocultarse tras el manto de mi oscuridad. ok. Y eso tú les otorgas. ¿Y ellos qué te dan a ti? Alimento, Ujú. consumo de lo que ellos consumen, como de lo que ellos comen y disfruto y tengo placer de lo que ellos tienen placer. Ok. Entonces te conectas con ellos y te mimetizas con esta forma de él. Sí, Ujú, así como el humano se mimetiza en mí, ujú, el humano me conoce desde tiempos ancestrales. Siempre he estado protegiendo las puertas de lo que no se entiende, de los mundos que se encuentran más allá de la concepción de la mente, todos esos mundos infernales del pensamiento onírico que se han encontrado siempre en la historia de la humanidad, pero ujú. ellos obtienen mi imagen. Ok, pero fíjate una cosa muy interesante que dices, protegiendo las puertas de lo que no se entiende, pero hay muchas cosas que de lo que no se entiende es manipulación, al final. Claro, y en ese sentido vienen aquí con pidiendo la capacidad de la manipulación. Ok. Ujú, ok. Em, ¿Qué necesita o qué requiere hacer esta persona a la hora de hacer este ritual energético? ¿Requiere una confirmación física o no? ¿O cómo lo ves tú? Tiene que existir un contacto. Jamás podrás entrar al campo onírico de quien no has percibido en un sentido sensorial. Ujú, El tacto, el olor, incluso la interacción de palabras crean conexiones energéticas que pueden irse navegando hasta llegar a puntos recónditos. ok, ok. Entonces, esta capacidad, ¿tú cómo la mantienes en estas personas, no sé, a lo largo de generaciones o del tiempo, o cómo se va manteniendo? Existen muchas formas de pensamiento que llegan a mí. Las más populares implican el mentado trato hacia el diablo, la venta del alma. Todas estas personas que en algún punto llegan a tener en un pensamiento la idea de que una capacidad externa, una entidad, les pudiera otorgar su más preciado sueño, terminan accediendo ante mis puertas. Fuera de eso, mi don ha sido una herencia que se ha transmitido de padre a hijo por generaciones y generaciones de humanos que han utilizado mis capacidades para obtener distintas cosas. ¿Cuáles son las cosas que más quieren obtener o han obtenido los que han decidido conectarse contigo? La solicitud más popular es la del sexo onírico, Mm, el irrumpir para poder fornicar en el pensamiento. ujú, ok. Entonces, la fornicación es lo que más piden. Sí, Ok. ¿Algo más que quieras comentar? ¿quieres un trato? Ah, no. Gracias. Ahorita estoy bien. Ujú.
Desconecta, Nicolás. Desconecta. Margarita. Bueno, yo lo veo como algo puesto en el ADN, Ok, algo programado. programado. Y la sensación o el efecto de esta programación es un efecto de compresión aquí en la cabeza, una sensación de incomodidad, de estar incómodo en un cuerpo físico. Otro de los puntos es ver al humano caminando siempre en un mismo punto. Camina, 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 y él siente que va llegando a un punto, pero cuando va llegando a ese punto nunca lo puede alcanzar. Esto lo va llevando al deseo. Entonces, el víctima siempre desea ser este líder y el líder rechaza a esta víctima por débil, descartar a todo lo que es débil. Y eso es lo que está pasando en estos momentos y también es lo que pasa también con los animales que van, desechan o a veces matan a las crías que vienen ya débiles porque no pueden, o sea, no pueden sobrevivir. Eso es una condición que es muy similar. Otra parte que se activa mucho es el deseo, ¿no? Ujú. Ese deseo de obtener, ese deseo de que siempre va, nunca hay un límite, siempre se está deseando siempre algo que está muy lejos y esa es la misma postura del caminar en un mismo sitio. Y por otro lado, esta víctima siempre quiere escalar, siempre tiene que ir escalando hacia algo que está más arriba de él. Y esa forma de escalar está muy representada con lo que es la evolución, porque yo la veo como una pirámide y esta propia pirámide donde está la víctima siempre está viendo a su victimario arriba como algo inalcanzable, pero también lo admira porque lo ve con una luz que él siente que no la tiene. Entonces por eso siente que tiene que subir y subir y subir y subir y esta propia pirámide siempre se va alargando y es una pirámide que no tiene fin. Y esto hace que también el mismo humano vaya moviéndose en todos estos sentimientos y en todas estas emociones de sentirse conforme con él mismo, de no sentirse inconforme con él mismo y siempre lo va llevando a esta dualidad y esta propia dualidad es la que lo hace permanecer en este punto, en el punto de no avance, porque nada lo satisface y porque su propio cuerpo, al no sentirse en expansión y sentirse siempre como tan comprimido, no le permite vivir una experiencia que lo permita sentir libre, como volar. Entonces siempre se va a sentir comprimido por alguna circunstancia que lo puede llevar a la dualidad de lo que representa el femenino o lo que está representando el masculino en sus propias características. Entonces es siempre este camino, ¿no? Que son caminos que siempre están divididos por una grieta y son caminos que muchas veces es difícil llegar como a este punto de encuentro porque la propia programación lo hace sentirse y verse de ese modo. Mm, ok. Chicos, ya tenemos una horita. Vamos a desconectar. Desconectan de todo y de todos y regresamos aquí en este momento presente, donde nos encontramos tranquilos, relajados y en paz. Sienten su cuerpo vibrar fuerte, grande, poderosos, dioses, creadores enérgicos, estoicos. Y se sienten muy bien, se sienten muy contentos. Y bueno, cada uno a su ritmo respira profundo y va abriendo sus ojitos. ¿Cómo les fue? Pues como siempre sorprendido uno. Sí, ¿verdad? Como que uno dice, Sí. a ver qué sale y uno no se imagina lo que va a salir. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, Nico, ¿cómo te sí. sientes? Bien, bien. Ahorita nada más que ibas regresando se sentía como mucho con pulsación, así ¿Sí? como mi corazón muy fuerte. Pero Ok. bien. Muy bien. Vamos entonces a dejarla aquí. Gracias, chicos, por estar aquí, por participar en estas indagaciones y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme a mi correo electrónico info@irasemahipnosis.com. Gracias a todos.
y seguimos aquí. Un abrazo, cortamos. Bye. Bye. Chao.